Hola, buenas. Soy el profesor Jorge de Juan Fernández de la Universidad de León y participo en este tercer Congreso Internacional sobre Innovación y Tendencias Educativas con una experiencia que relato bajo esta ponencia titulada La filosofía aprendizaje-servicio combinada con aprendizaje basado en juegos en una misma experiencia educativa. A modo de introducción, tengo que decir que en un mundo sometido a constantes cambios, donde lo que vale hoy, mañana ya no vale, constantemente nos estamos actualizando y eso exige que también actualicemos la educación. Para ello es imprescindible transformarla y que los estudiantes desarrollen nuevas habilidades. Y con ello me estoy refiriendo a un pensamiento más crítico, a una mejor capacidad resolutiva y a fomentar la curiosidad por aprender en un momento en el que hay un mar de información que no nos permite a veces saber distinguir con soltura aquello que es útil de lo que no es. Hoy en día en todos los contextos educativos se está hablando de una aplicación de telefonía móvil, el chat GPT, que nos abre pues a una cantidad de información inmensa y por tanto esto nos exige que no que nos tiremos de los pelos ni que nos asustemos, sino que adaptemos la educación de tal manera que los estudiantes sigan comprendiendo que el poseer ellos mismos determinados aprendizajes, el adquirir determinados aprendizajes, determinadas competencias, sigue siendo importante y vital para cada uno de nosotros. En segundo lugar, en esta introducción quiero hablar de una filosofía, para algunos método, que es el aprendizaje-servicio. Este surgió en el año 1964 en Estados Unidos. Según Uruñuela, se trata de una propuesta educativa que combina procesos de aprendizaje y de servicio en un solo proyecto bien articulado, en el que los participantes aprenden al trabajar en necesidades reales del entorno con la finalidad de mejorarlo. Es decir, tenemos que hablar de tres pilares. En primer lugar, se ha de tratar de un aprendizaje significativo. Los estudiantes tienen que adquirir competencias propias del currículo del área donde se desarrolle o donde se lleve a cabo esta metodología. En segundo lugar, el servicio que han de prestar ha de ser de calidad y con ello me estoy refiriendo a que tienen que intentar resolver, paliar, ayudar en una necesidad que sea real, que sea una demanda completamente eh, por parte de la sociedad que lo esté demandando, valga la redundancia, que tenga por lo tanto un impacto real, cuantificable, que ayude a solventar un problema que se esté dando en el contexto en el que se lleve a cabo. Y en tercer lugar, tiene que ser un aprendizaje social y cívico. Es decir, los estudiantes que participan de un proyecto que lleva a cabo esta metodología tienen que lograr una adquisición de valores, una mayor sensibilización, una toma de conciencia respecto a la problemática que se ha intentado paliar. En tercer lugar, la metodología que traigo también aquí junto al aprendizaje-servicio es el aprendizaje basado en juegos. Como su propio nombre indica, esta metodología utiliza el juego, bien sea el analógico o el digital, bien sea adaptado de otros ya existentes o bien sea de creación nueva, con el fin de ampliar los aprendizajes y favorecer la adquisición de competencias. Se trata de una metodología completamente activa y, por lo tanto, que va a favorecer que los estudiantes adquieran una serie de competencias, podríamos decir, sin darse prácticamente cuenta, porque están jugando. Para ello ha de seguirse una serie de pautas que yo enumero en 7 puntos. En primer lugar, determinar cuáles son los objetivos del aprendizaje. En segundo lugar, usar, adaptar o crear un juego, como ya se ha dicho. En tercer lugar, incorporar o diseñar los elementos con los que se van a desarrollar las mecánicas del juego. En cuarto lugar, si se trata de un juego, hay que establecer una serie de normas, de instrucciones. En quinto lugar,
planificar los procesos de evaluación de los aprendizajes. En sexto lugar, establecer los diferentes niveles en la dificultad de ese juego que se vaya a utilizar. Y en séptimo lugar, una posterior evaluación que nos permita pues ver los pros y los contras de ese juego y después realizar una serie de ajustes para lograr en el futuro una mayor adquisición de competencias. Los objetivos que nosotros nos hemos marcado en este proyecto, que es una experiencia porque ya se ha llevado a cabo. El objetivo general es fomentar la inclusión mediante un juego educativo aunando dos metodologías innovadoras en educación: aprendizaje-servicio y aprendizaje basado en juegos. Es decir, estamos prestando un servicio a la sociedad que es fomentar la inclusión y al mismo tiempo estamos adquiriendo competencias propias del currículum, porque lo estamos haciendo mediante un juego. Los objetivos específicos, que se corresponden en este caso con algunas de las competencias propias del área donde se llevó a cabo esta experiencia, son las que enumero en la pantalla y que paso prácticamente por encima. Valorar la relevancia de las instituciones públicas y privadas para la convivencia pacífica entre los pueblos, desarrollar y evaluar contenidos propios del currículum mediante recursos didácticos apropiados, diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios posteriores, con una relevancia pues, social, científica o ética. En cuanto a la metodología llevada a cabo. Esta experiencia fue llevada a cabo desde la asignatura de Pedagogía Religiosa que se imparte en el grado en Educación Primaria de la Facultad de Educación de la Universidad de León y fue llevada a cabo por 40 estudiantes en grupos de 2 o 3 personas. Consistió, como ya he indicado anteriormente, en poner en práctica un juego que fomente la inclusión. Este juego se llevó a cabo en la ludoteca de Cáritas de la Agrupación Parroquial San José, SITA, en la Plaza Juan de Austria de la ciudad leonesa, con 16 niños cuya edad oscila entre los 6 y los 12 años que se encuentran en riesgo de exclusión social al pertenecer o al proceder más del 90% de ellos de familias extranjeras. Esta experiencia recibió el título de Educa y Divierte. Los pasos que en ella se llevaron a cabo se propuso dentro del aula, se dividieron los grupos, cada grupo diseñó una serie de juegos que tendrían que desarrollar en esta ludoteca. A esta ludoteca acuden estos niños durante 2 horas, de 5 a 7 de la tarde, de lunes a jueves, y la primera hora la dedican a desarrollar o a llevar a cabo pues, los deberes que tienen, interrumpen un breve momento para merendar y la última hora la dedican pues, a recreo. Los estudiantes de la Universidad de León que allí acudieron tenían que estar la primera hora con ellos ayudándoles a hacer los deberes y la segunda hora sería el momento en el que pusieran en práctica el juego o los juegos que ellos llevaban preparados con el fin de fomentar la inclusión. No voy a explicar todos, tampoco los he querido aquí enumerar, simplemente alguno de ellos así por encima para que nos demos cuenta de los juegos que se pusieron en práctica. Por ejemplo, 3 verdades y una mentira. Cada niño de los asistentes tenía que decir 4 afirmaciones. 3 de ellas serían verdad y una mentira. Esas afirmaciones serían respecto a sí mismo. El resto de los compañeros que asistían a la ludoteca tenían que averiguar cuáles de ellas eran verdad y cuál era la mentira. El barco a la deriva. Se colocaron las sillas de tal manera que simulaba un barco y con los brazos tenían que simular pues, los remos de ese barco. Los coordinadores de estos juegos, que eran los futuros maestros, los estudiantes del grado en educación primaria, tenían que ir diciendo una serie de dificultades que con el barco tenían que sortear entre todos.
Esas dificultades eran dificultades de índole social. Por ejemplo, ¿qué haríais si os encontráis en vuestra clase a un niño que está sufriendo bullying? ¿Qué haríais si por la calle asistís a una escena en la que una persona está pegando a otra? ¿Qué haríais si uno de vuestros compañeros quiere robar en una tienda? Y entre todos tenían que ir dando soluciones para, como barco, a la una, tenían que sortearlas. Otro de ellos, Conoce tu ciudad. Se trataba de un juego de cartas en las que por la parte delantera se tenía dibujado o fotografiado una imagen de un monumento representativo de la ciudad en la que ellos viven, que es la ciudad de León, y por la parte de atrás una explicación. Tenían que intentar, sin ver la explicación, decir ellos mm, qué monumento era, en qué consistía, qué se llevaba a cabo en ese monumento, algunas ideas clave que permitiera al resto de los compañeros saber que tenían identificado perfectamente pues, ese juego. De esta manera, la inclusión que se estaba intentando desarrollar mediante este juego pues, era una inclusión cultural. Como todo proyecto de aprendizaje-servicio, se exige la difusión, por una razón, para que esta experiencia que han adquirido los estudiantes y los benefactores, en este caso también los niños que asisten a la ludoteca, no se quede entre los muros del aula y de la institución con la que se colabora, sino que logren crear una conciencia social de todas las personas que tengan acceso pues, a esta noticia respecto a la problemática que se está intentando abordar. Por ello, varios medios de comunicación se hicieron eco de esta experiencia. Así, la página web de la Universidad de León, que dio conocimiento pues, a toda la comunidad educativa, y después 2 medios de comunicación, 2 periódicos locales, León Noticias y La Nueva Crónica de León. De la misma forma, todos los participantes en este proyecto, los estudiantes del grado en educación primaria, tuvieron que subir una imagen, bien correspondiente a alguna que hubieran realizado ellos, bien a una de las noticias en los medios de comunicación, a una de sus redes sociales, para que las personas con las que ellos se mueven, familiares, resto de los compañeros de la facultad que no cursan esta asignatura, se dieran cuenta de una nueva manera de fomentar la inclusión desde la educación. En último lugar, a modo de conclusiones, tenemos que decir que la experiencia realizada ha servido para adquirir las competencias del currículum antes enumeradas. Tenemos que decir, de igual manera, que se trata de una herramienta útil para fomentar la inclusión. En una clase posterior a haber desarrollado todos y cada uno de los juegos, después de que todos y cada uno de los estudiantes hubieran pasado por la ludoteca de Cáritas, tuvimos una evaluación interna de todos los participantes y, según ellos, se trató de una experiencia enriquecedora desde el punto de vista educativo. Por lo tanto, otra conclusión es que la experiencia ha tenido un gran impacto en el modelo de comportamiento de los estudiantes y está más cercana a su futuro ejercicio profesional como maestros, al enfrentarse a comportamientos regulados por determinados valores y contravalores que inciden igualmente pues, en su aprendizaje académico, personal, social, ético, como profesional el día de mañana. Y por último, subrayar que se trataría de una experiencia doblemente innovadora, puesto que las experiencias educativas, cuando intentan hacer uso de una metodología, generalmente solamente acuden a una de ellas, y en este caso hemos combinado 2, aprendizaje-servicio y aprendizaje basado en juegos. Nada más, espero que les haya sido útil y que les haya gustado esta experiencia que nosotros hemos desarrollado desde las aulas universitarias de León. Muchas gracias por su atención.